Imaginen un avión tan pequeño que los pilotos se reían de él, hasta que intentaron pilotarlo. Un avión que no podía despegar ni aterrizar por sí solo y que ni siquiera debería haber existido. Una máquina que sus diseñadores llamaron una maravilla de la ingeniería y sus probadores, una trampa para pilotos. El XF-85 Goblin fue uno de los experimentos más extraños, peligrosos y vergonzosos de la aviación estadounidense a principios de la Guerra Fría. Tan arriesgado que algunas de sus pruebas aún se olvidan. Tan inestable que un solo impacto con el trapezoide podía convertir al piloto en un blanco indefenso en el cielo vacío. Pero esto es solo una pequeña parte de lo que este proyecto oculta. ¿Por qué los pilotos lo llamaban la cámara de tortura aerotransportada? ¿Qué provocó que el avión entrara en un giro descontrolado bajo el vientre del bombardero? ¿Y qué incidente durante las pruebas casi provocó que el programa se cerrara al día siguiente? Las respuestas a estas preguntas están al final del video. Hoy contaremos la historia de un avión que se suponía debía proteger a los bombarderos estratégicos, pero terminó convirtiéndose en una amenaza para sus propios pilotos. Este es el McDonnell XF-85 Goblin, y su verdadera historia es mucho más aterradora de lo que parece en las fotografías de archivo. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, los estrategas estadounidenses se enfrentaron a una amenaza nada abstracta. La Unión Soviética reforzaba rápidamente sus defensas aéreas, adquiriendo interceptores a reacción y misiles antiaéreos. A medida que se disponía de datos sobre el alcance de los nuevos cazas soviéticos, se hizo evidente que los grupos de bombarderos clásicos escoltados por cazas convencionales ya no garantizaban una penetración exitosa hacia el objetivo. El problema residía en un hecho simple pero devastador. El bombardero estratégico B-36 podía operar a distancias inaccesibles para los cazas de escolta de la época. Ningún avión de cobertura aérea tenía el alcance suficiente para escoltar a un bombardero desde la base hasta el objetivo y viceversa. Los militares comprendían que si un bombardero volaba sin protección, tendría que depender únicamente de su propio armamento. Pero las defensas, incluso de un gigante como el B-36, eran de poca ayuda contra los cazas modernos, especialmente si el ataque era masivo. La situación requería una solución significativa. Los generales debían garantizar la defensa de los bombarderos en zonas donde los cazas tradicionales no podían operar. Fue en este contexto que nació la idea de un caza parásito, un avión ultracompacto transportado por un bombardero y desplegado directamente en una zona de amenaza. El concepto parecía arriesgado, pero lógico. En lugar de arrastrar un grupo de cazas de escolta, el bombardero podría llevar su propio sistema de autodefensa. Este microinterceptor tendría que ser lo suficientemente rápido como para repeler un ataque y lo suficientemente pequeño como para caber en la bodega de bombas. Su misión sería un combate a corto plazo, de entre unos minutos y media hora, tras el cual el avión regresaría a la panza del bombardero y se engancharía a un gancho de acoplamiento especial. El mando estratégico consideró esta idea no como una fantasía, sino como una solución potencialmente viable. En la carrera armamentística de la posguerra, incluso la más mínima ventaja podía garantizar la seguridad de las fuerzas terrestres y del arsenal nuclear. La llegada de interceptores capaces de atacar bombarderos de gran altitud obligó a buscar respuestas directas. El caza parásito se convirtió en una especie de escolta de bolsillo para el gigantesco B-36, el único capaz de estar cerca del bombardero en el momento oportuno. Así, surgió la necesidad de un nuevo concepto de aviación. Parecía audaz, a veces desesperado, pero reflejaba las verdaderas preocupaciones de los estrategas estadounidenses. Los ingenieros se enfrentaron a la tarea de crear un avión exclusivamente para el combate, de corto alcance, preciso y de máxima eficacia. Este avión debía emerger del interior del bombardero tan repentinamente como la amenaza que estaba diseñado para contrarrestar. Y cuando quedó claro que el experimento debía implementarse en metal, McDonnell se encargó de la tarea. Fueron ellos quienes crearon el mismo microinterceptor, el vehículo posteriormente llamado XF-85 Goblin.
Cuando el poder aéreo estratégico estadounidense comenzó a depender de los bombarderos intercontinentales, los ingenieros militares se vieron obligados a buscar soluciones que antes parecían pura fantasía. El problema de escoltar al B-36 no era simplemente un desafío técnico, sino una cuestión de la viabilidad de toda la doctrina nuclear. El concepto de reabastecimiento aéreo estaba en sus inicios, y los cazas existentes solo podían dar cobertura a los bombarderos en tramos limitados de su ruta. Esto significaba que el caza debía permanecer donde se encontraba la amenaza, en lugar de intentar perseguirla. Así surgió la idea de colocar un interceptor dentro del propio bombardero. Se exploró por primera vez al final de la guerra, cuando se exploraban opciones para aumentar la supervivencia en combate de las fortalezas aéreas. En aquel momento, el proyecto se consideró demasiado arriesgado, pero la llegada de los interceptores a reacción obligó a replanteárselo. La idea era crear un avión tan compacto que pudiera colgarse bajo un armazón de acoplamiento o encajar completamente en la bodega de bombas. No requería tren de aterrizaje ni capacidad de combustible a largo plazo, solo lo necesario para un combate corto pero intenso. Una ventaja clave de esta solución era el sigilo. Mientras la aeronave se encontraba dentro del bombardero, era invisible al radar enemigo. Esto mantenía el factor sorpresa. Lanzado en una zona de amenaza, el microinterceptor interceptaba las aeronaves atacantes mientras el bombardero evadía el peligro. Luego, regresaba al cable de remolque, atracaba y era devuelto a la bahía. El concepto parecía una combinación entre un asalto aéreo y la práctica naval de subir embarcaciones a bordo de un buque. Pero fue en esta etapa donde comenzaron las dificultades. Los ingenieros comprendieron que el bombardero crearía una potente turbulencia al soltar el interceptor. El avión debía ser no solo pequeño, sino también excepcionalmente resistente al flujo de aire que inevitablemente se arremolinaba alrededor del enorme fuselaje del portaaviones. Era necesario crear una estructura que pudiera mantener el control en condiciones que harían perder el control a un caza convencional. Además, era necesario desarrollar un sistema de acoplamiento, un mecanismo que permitiera al piloto engancharse con seguridad al bombardero mientras se mantenía en vuelo estacionario. Esta etapa del proyecto generó especial desconfianza entre los pilotos. Nadie ocultaba que dicha maniobra requeriría la máxima destreza, y el más mínimo error al acercarse al gancho provocaría una colisión con el bombardero. A pesar de los riesgos, la idea evolucionó gradualmente hasta convertirse en una especificación técnica. El concepto se consideró viable si lograba crear una aeronave con un peso mínimo, el fuselaje más corto posible y un motor a reacción eficiente. Este fue precisamente el reto que se le propuso a McDonnell, una empresa que ya se había consolidado como desarrolladora de proyectos no convencionales. La respuesta de McDonnell fue concisa. Estaban listos para crear el caza a reacción más pequeño de la historia de Estados Unidos. Un avión que se integraría en el bombardero con la misma fluidez que las torretas o los tanques de combustible. Esta idea se convirtió en el punto de partida del futuro XF-85 Goblin, un microinterceptor que supuestamente protegería a los bombarderos estratégicos desde el interior de sus propios compartimentos de bombas. Cuando McDonnell recibió el contrato para crear un microinterceptor, los ingenieros se enfrentaron a un reto cuya complejidad superó la de muchos proyectos de posguerra. Necesitaban crear un avión a reacción completamente funcional, pero dentro de las dimensiones dictadas por la bodega de bombas del B-36. Las dimensiones no estaban determinadas por la aerodinámica ni el armamento, sino por el marco rectangular de la puerta de carga por donde entraría y saldría el avión. En la práctica, esto significaba que el futuro caza no tendría que ser más largo ni más ancho que una motocicleta grande. Los dibujos iniciales se parecían más a los planos de los experimentos de aviación de principios de la década de 1930. Un fuselaje corto, alas mínimas y superficies de cola colocadas casi a ras de la tobera del motor a reacción. Pero tras la peculiaridad exterior se escondía una lógica matemática. Cuanto más corto fuera el fuselaje, menor sería el impacto de la turbulencia del bombardero. Cuanto menor fuera la envergadura, más fácil sería maniobrar durante el atraque. Y cuanto más compacto fuera el volumen, más fácil sería encajar el avión en el compartimento de aire. McDonnell
Optó por un diseño con un fuselaje redondeado y en forma de barril. Esta geometría garantizaba la máxima resistencia con el mínimo peso y proporcionaba espacio para el motor Westinghouse J-34, un motor a reacción compacto con el empuje y el tamaño adecuados. El motor ocupaba la mayor parte del espacio interior, dejando al piloto solo con una cabina pequeña y estrecha. Sin embargo, para los ingenieros, este era un compromiso aceptable. El avión no estaba diseñado para vuelos de largo alcance, sino para misiones cortas de combate y recuperación. La decisión de eliminar el tren de aterrizaje fue otro paso que moldeó la apariencia del Goblin. El tren de aterrizaje habría ocupado demasiado espacio, añadiendo peso y complicando el diseño. El avión ascendería y aterrizaría exclusivamente mediante un sistema de cápsulas, acoplado al gancho del bombardero. Esto simplificó el diseño mecánicamente, pero complicó el control. El piloto tendría que realizar una maniobra similar al reabastecimiento en vuelo, pero a velocidades mucho menores y en condiciones más turbulentas. El diseño requería un armamento mínimo: 2 ametralladoras Browning M3 del calibre .50. Se montaron en el morro para asegurar una línea de fuego directa durante los ataques. La munición era limitada, ya que cada gramo aumentaba el peso de un avión ya de por sí pesado para su tamaño. El diseño del futuro microinterceptor fue tomando forma gradualmente en los bancos de trabajo de McDonnell. Los ingenieros comprendieron que la aeronave tendría un aspecto extraño, desproporcionado y casi de juguete, pero necesitaban cumplir con los requisitos de la misión, más que impresionar con su apariencia. Dibujos, bocetos y diagramas estructurales demostraron que el diseño se ajustaba a las dimensiones especificadas. El motor era adecuado, la cabina podía acomodarse y el sistema de suspensión parecía viable. En cuestión de meses, se hizo evidente que McDonnell había creado una clase de aeronave fundamentalmente nueva, una máquina que solo existía en el contexto de un bombardero estratégico. Y aunque la apariencia del futuro XF-85 desconcertó incluso a ingenieros experimentados, los documentos enfatizaban que el proyecto cumplía con todos los parámetros clave. Esto permitió a la compañía avanzar con el desarrollo de un prototipo, que posteriormente se llamaría Goblin. Cuando se ensambló en metal el primer prototipo del XF-85, quedó claro: ningún avión en la historia de la aviación estadounidense había tenido un aspecto tan compacto y a la vez tan desconocido. Su silueta se basó en 3 elementos clave: el motor, la cabina y el puerto de atraque. Todo lo demás se redujo al mínimo. El fuselaje era un óvalo casi perfecto, formado alrededor de un motor a reacción Westinghouse J-34W22. Desde el morro hasta el escape, el motor ocupaba la mayor parte del espacio interior. El revestimiento exterior presentaba mínimas protuberancias. Cualquier irregularidad habría aumentado la resistencia aerodinámica y complicado el vuelo en la zona turbulenta bajo el bombardero. Como resultado, el Goblin adquirió una distintiva forma de lágrima o bala, que lo hacía visualmente peculiar y funcionalmente sólido. Las alas eran cortas, casi truncadas. La envergadura era de tan solo 6,4 metros, increíblemente corta para un avión a reacción. Su área se calculó para proporcionar estabilidad básica sin salirse del compartimento de bombas. Las alas estaban equipadas con elevones, una combinación de alerones y elevadores. Este diseño eliminó la necesidad de un gran estabilizador horizontal. Como resultado, la cola del Goblin se volvió compacta, compuesta únicamente por un pequeño estabilizador vertical y timón. Se prestó especial atención a la cabina. Ubicada en la parte delantera del fuselaje, era tan estrecha que el piloto estaba literalmente a un brazo de distancia de la cabina. La visibilidad estaba limitada por el grosor de los insertos del periscopio y las pequeñas secciones laterales. La cabina estaba diseñada para misiones cortas, unos pocos minutos de combate activo y atraque. En su interior solo se alojaban los sistemas esenciales: controles, instrumentos mínimos y equipo de oxígeno. La falta de tren de aterrizaje fue una de las decisiones de diseño más inusuales. El Goblin no podía despegar ni aterrizar por sí solo. Solo podía despegar y regresar a su suspensión.
Dos esquís metálicos se ubicaban en la parte inferior del fuselaje, que podían servir como ayuda para el aterrizaje de emergencia, pero solo en terreno blando y solo si el aterrizaje fallaba. Estos esquís no estaban diseñados para funcionar a plena capacidad. Eran de respaldo, diseñados para minimizar los daños al prototipo. El componente central del diseño era el gancho de acoplamiento montado en la sección frontal superior. Se trataba de un enorme brazo telescópico con un mecanismo de agarre. Permitía que la aeronave se conectara al llamado yugo, un trapezoide fijado debajo del bombardero. El piloto debía moverse bajo el bombardero, estabilizarse en turbulencia y enganchar cuidadosamente el yugo con el gancho. Una vez enganchado, la aeronave era remolcada al hangar y asegurada allí para su almacenamiento, mantenimiento y posterior lanzamiento. El armamento consistía en 2 ametralladoras Browning M3 calibre .50 en el morro. La munición era modesta, unos 300 proyectiles por cañón. Sin embargo, para misiones de interceptación a corto plazo, se consideraba suficiente. La protección era inexistente. El casco carecía de blindaje y la cabina no estaba reforzada. El concepto presuponía que el Goblin nunca entraría en combate prolongado, sino que solo aparecería para repeler rápidamente un ataque. En definitiva, el diseño del XF-85 fue un equilibrio entre la aerodinámica, las limitaciones de espacio y los requisitos operativos. Era una aeronave en la que cada detalle estaba dedicado a su propósito: operar donde los aviones convencionales simplemente no podían. Y aunque el Goblin parecía un juguete, contenía suficientes soluciones de ingeniería como para ser considerado el caza a reacción más inusual de su época. Cuando el primer XF-85 estuvo listo para volar, se hizo evidente que las pruebas no podían comenzar de inmediato con el B-36, el mismo avión para el que se diseñó el microinterceptor. El bombardero en sí aún no estaba completamente listo, y su bodega de bombas y sistema de acoplamiento necesitaban mejoras. Por lo tanto, para los primeros vuelos, se utilizó un B-29 modificado, convertido en un laboratorio volador. Estaba equipado con un trapecio de acoplamiento, una estructura metálica que colgaba de la bodega de bombas. Esta estructura era la que operaría el Goblin. El primer lanzamiento transcurrió sin complicaciones. Tras la liberación, el XF-85 se niveló suavemente, se estabilizó y confirmó las estimaciones de controlabilidad. A pesar de su tamaño microscópico y su corta envergadura, la aeronave respondió con precisión y el motor proporcionó suficiente empuje para maniobrar. En tierra, esto parecía un éxito, pero en cuestión de minutos, el principal problema se hizo evidente: la turbulencia generada por la estructura del B-29. A medida que el Goblin se acercaba al trapecio, la aeronave comenzó a temblar notablemente. Se formaron turbulencias caóticas en la corriente de aire que dejaba el bombardero. Para un caza típico, estas turbulencias habrían sido insignificantes, pero para una máquina de casi 1,5 toneladas de peso, se convirtieron en un serio desafío. Cada movimiento del piloto requería una corrección instantánea, y un error de dirección de tan solo unos grados podía derribar la aeronave o desviarla de su rumbo. El primer intento de atraque falló antes del aterrizaje. Una fuerte ráfaga de viento desvió el XF-85, obligando al piloto a realizar una segunda aproximación. El segundo intento fue aún más difícil. Al acercarse el Goblin al trapecio, una ráfaga de aire golpeó el estabilizador vertical, haciendo girar la aeronave y estrellando el gancho contra la estructura metálica. La cabina se sacudió, pero la aeronave permaneció controlable. El piloto regresó a la zona de aterrizaje. Solo tras varios intentos lograron un enganche parcial. El gancho tocó el trapecio, pero no se bloqueó. La fuerza del impacto fue suficiente para dañar el cristal de la cabina. Aparecieron grietas en la cubierta, limitando la visibilidad, pero el piloto logró mantener el control. Después de esto, quedó claro: era imposible volver a abordar. Fue necesario un aterrizaje de emergencia, utilizando los esquís inferiores. La aeronave aterrizó en una pista de tierra, se deslizó varias decenas de metros
y se detuvo con solo daños superficiales. A pesar del incidente, las pruebas se consideraron un éxito. El Goblin demostró su capacidad de volar de forma independiente, y solo la dificultad del atraque requirió un mayor refinamiento. Pero los pilotos, que observaban el proceso, ya comprendían que la tarea que afrontaba la aeronave excedía los límites de la mera habilidad de vuelo. Vuelos posteriores solo confirmaron esto. Cada intento de atraque se convertía en una batalla contra la turbulencia, las ondas de choque y las vibraciones. El B-29 generaba potentes perturbaciones aerodinámicas, y el Goblin, al ser ligero, inevitablemente sufría de inestabilidad. En ocasiones, el avión se balanceaba con tanta violencia que el piloto se veía obligado a abortar el intento y virar bruscamente para recuperar el control. Incluso en condiciones estrictamente controladas, con una carga útil mínima y condiciones meteorológicas ideales, el atraque resultó extremadamente difícil. Y en condiciones de combate, donde el bombardero maniobra y está sujeto a ataques, tal procedimiento parecía prácticamente imposible. Sin embargo, el programa continuó. Los militares querían comprobar si era posible mejorar los procesos, facilitar el atraque y hacer que el Goblin fuera compatible con el B-36, de mayor tamaño. Pero incluso en esta etapa, era evidente que el proyecto estaba al límite de las capacidades técnicas de la época. Incluso después de la primera serie de pruebas, quedó claro. La principal amenaza para el XF-85 no era el enemigo ni los defectos de diseño, sino la aerodinámica de volar bajo el propio bombardero. La turbulencia generada por el enorme fuselaje del B-29 era mucho más agresiva de lo que sugerían los cálculos preliminares. Las corrientes de aire que se arremolinaban bajo la popa y alrededor del trapezoide de atraque creaban desgarros, vórtices y caídas de sustentación. En esencia, una zona donde el pequeño caza era vulnerable a impulsos caóticos. Cada aproximación del Goblin se convertía en una prueba de fuego. La aeronave podía ser estable a distancia, pero en cuanto se acercaba al equipo de atraque, su comportamiento cambiaba instantáneamente. El piloto sentía fuertes vibraciones resonantes asociadas al contacto del ala con el flujo irregular, cuya frecuencia aumentaba a medida que se acercaban al trapezoide. Los intentos de estabilización resultaban en nuevas oscilaciones. El ligero planeador era demasiado sensible a los cambios microscópicos de la presión del aire. Durante uno de sus vuelos de prueba, el XF-85 se topó repentinamente con una corriente descendente. La aeronave se precipitó literalmente hacia abajo, perdiendo varios metros de altitud en una fracción de segundo. El piloto intentó nivelar la aeronave, pero el estabilizador vertical quedó atrapado en un fuerte vórtice lateral. El Goblin viró a la derecha y comenzó a girar. Esto ocurrió tan rápido que el piloto tuvo que soltar completamente los controles y esperar a que la aeronave se recuperara por sí sola. Solo entonces pudo recuperar el control. Este incidente fue la primera señal de que el diseño del XF-85 no podía funcionar de forma fiable y predecible en la zona de atraque. Los ingenieros intentaron encontrar explicaciones, tomaron medidas adicionales y registraron datos de presión y vibración, pero la conclusión se mantuvo invariable. La turbulencia generada por el bombardero era incompatible con un avión tan ligero. Los accidentes se sucedieron. Durante otra aproximación al atraque, el Goblin volvió a impactar contra el trapezoide, esta vez con más fuerza. La estructura metálica impactó contra la parte superior de la cabina y el cristal se hizo añicos, dejando al piloto expuesto a la corriente de aire que se aproximaba. Sufrió cortes y quedó cegado temporalmente por la ráfaga del reactor, pero logró alejarse del bombardero y estabilizar la aeronave. El atraque se volvió imposible de nuevo, y el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Los ingenieros reforzaron el gancho, ajustaron los amortiguadores y remodelaron el carenado. Pero los problemas persistieron. En cuanto el Goblin se acercó al bombardero, su comportamiento volvió a ser errático. Algunos informes de pruebas describieron la sensación de que la aeronave entraba en una bolsa de aire, donde era imposible mantenerse a flote sin apoyo externo. Las maniobras requerían una concentración extrema,
y varios pilotos comentaron directamente que el procedimiento sería inaceptable en una guerra real debido al nivel de riesgo. Con cada vuelo sucesivo, se hacía más evidente. El diseño del XF-85 no era lo suficientemente robusto para las condiciones para las que fue diseñado. Incluso los pilotos más experimentados tuvieron grandes dificultades. En combate, tal requisito era irreal. Mientras otros experimentos de aviación progresaban rápidamente, el proyecto Goblin parecía cada vez más un intento de lograr lo imposible con la tecnología de su época. A pesar de las constantes emergencias, el programa no se canceló. Los militares se esforzaron por llevar el proyecto a un estado que permitiera llegar a una conclusión definitiva. Pero ya a mitad de las pruebas, quedó claro. El Goblin no era solo una aeronave compleja, sino una combinación de limitaciones prácticamente insuperable, donde la propia filosofía de su uso entraba en conflicto con las leyes de la aerodinámica. Mientras continuaban las pruebas del XF-85, la industria aeroespacial estadounidense no se detenía. Se desarrollaban dos tecnologías en paralelo, cada una de las cuales podría resolver el problema de escoltar bombarderos estratégicos con mucha más facilidad que el sistema de caza parásito. Estas alternativas convirtieron gradualmente al Goblin en un callejón sin salida tecnológico, incluso antes de que el programa alcanzara su fase de pruebas más avanzada. El primero de ellos fue el reabastecimiento en vuelo. Esta tecnología aún estaba en sus inicios a finales de la década de 1940, pero ya entonces demostraba una clara ventaja. El caza no necesitaba estar oculto en una bodega de bombas. Podía despegar desde una pista regular y seguir al bombardero a una mayor distancia, recibiendo combustible en el aire según fuera necesario. Los ingenieros y el personal militar observaron que el reabastecimiento en vuelo requería maniobras complejas, pero estas maniobras seguían siendo menos arriesgadas que intentar atracar bajo el fuselaje de un avión gigante en condiciones turbulentas. Además, los cazas operativos estándar podían utilizarse para el reabastecimiento en vuelo. Estos aviones contaban con armamento completo, mayor velocidad, mejor maniobrabilidad y mejor protección que el Goblin. Eran capaces de combate prolongado, no solo de intercepciones cortas. La llegada de nuevos cazas a reacción, como el F-84 y el F-86, hizo que el concepto de microinterceptor perdiera cada vez más atractivo. Estos aviones no solo podían alcanzar a un bombardero, sino también mantener una actividad operativa prolongada en una zona de combate. La segunda alternativa eran los cazas de escolta de largo alcance. El desarrollo de motores con mayor consumo específico de combustible, tanques de combustible combinados y una aerodinámica mejorada permitieron desarrollar cazas capaces de escoltar bombarderos a distancias significativamente mayores. Este enfoque permitió preservar los procesos tradicionales. Los cazas despegan de aeródromos avanzados, realizan una marcha forzada, se reúnen con los bombarderos y regresan de forma independiente, sin atraque ni espera en un espacio aéreo turbulento. Las pruebas del Goblin contrastaban cada vez más con el éxito de estas alternativas. Si bien el reabastecimiento en vuelo se volvía más seguro y fiable con cada mes que pasaba, cada intento del XF-85 por demostrar su viabilidad se convertía en una propuesta arriesgada. Incluso después de docenas de vuelos, los pilotos reconocieron que el atraque seguía siendo un procedimiento que limitaba las capacidades de pilotaje y requería condiciones ideales. Esto se consideraba inaceptable para el combate real. Los analistas militares comenzaron a comparar costos. El reabastecimiento en vuelo requería aviones cisterna y entrenamiento de pilotos, pero finalmente resultó en una flota de cazas plenamente capaces. Los aviones de escolta de largo alcance podían operar en cualquier condición, sin depender completamente de un solo portaaviones. Pero el Goblin solo podía realizar su misión junto a un solo bombardero, y solo si atracaba con éxito. La pérdida de un trapecio, el daño de un gancho o las inclemencias del tiempo inutilizaban por completo al microinterceptor. A mitad de las pruebas, se hizo evidente que los avances tecnológicos que se suponía que mejorarían el proyecto Goblin lo habían vuelto innecesario. Una conclusión que muchos dudaban en expresar abiertamente se hizo cada vez más patente entre pilotos e ingenieros. El XF-85
Si bien un logro técnico único, estaba conceptualmente obsoleto incluso antes de que se completaran sus propias pruebas. Para cuando las pruebas del XF-85 llegaron a su fase final, quedó claro. El proyecto estaba perdiendo su valor estratégico, no técnico. Los informes militares resumidos, compilados tras cada intento de acoplamiento, presentaban el mismo panorama. El avión podía volar, podía combatir, podía soportar la tensión, pero era incapaz de cumplir con fiabilidad su misión principal: regresar a su plataforma de bombardero. Esta misma falla resultó decisiva. Un microinterceptor, incapaz de regresar a su bodega de bombas, se convertiría automáticamente en prescindible, inevitablemente perdido tras una corta misión de combate. Para la aviación estratégica, donde cada pieza de equipo estaba diseñada para un uso repetido, este enfoque era inaceptable. Los ingenieros intentaron optimizar la forma trapezoidal, reforzar la amortiguación del gancho y ajustar los ángulos de aproximación. Sin embargo, la turbulencia generada por el cuerpo del bombardero seguía siendo un problema irresoluble. Al mismo tiempo, el comité técnico estudió las posibilidades de utilizar el Goblin junto con el B-36, el mismo avión para el que se diseñó originalmente el proyecto. En este caso, tampoco se cumplieron las expectativas. El B-36 generó una deriva aerodinámica aún mayor que la del B-29. Las simulaciones demostraron que la zona detrás del bombardero se volvió tan inestable que el atraque, incluso en teoría, requería amortiguación, algo que el diseño del XF-85 no podía proporcionar. Para entonces, el ejército ya recibía datos iniciales sobre reabastecimientos exitosos en vuelo, lo que finalmente descartó la necesidad de un caza parásito. A principios de 1950, el programa se suspendió oficialmente y luego se canceló. Los resultados de las pruebas se consideraron valiosos, pero insuficientes para justificar la producción en masa. El Goblin no fue el primero ni el último proyecto en abandonarse antes de completar su ciclo de desarrollo, pero sí uno de los más impactantes por su concepto y singularidad. En cuanto a los prototipos, su destino fue mejor que el de la mayoría de las aeronaves experimentales. El primer prototipo, el que sobrevivió a varios aterrizajes con esquís, fue desmantelado tras la finalización del programa. El segundo prototipo, utilizado en las pruebas finales, se conservó en mejor estado. Tras el cierre del programa, ambas aeronaves fueron donadas al Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde permanecen hasta la fecha, una completamente restaurada y la otra en exhibición, conservando rastros de su uso. A pesar de su corta trayectoria y su falta de uso en combate, el XF-85 Goblin dejó una huella imborrable en la historia. Se convirtió en un símbolo de la audacia ingenieril de una época en la que las nuevas amenazas exigían a los diseñadores soluciones que hoy parecen casi fantásticas. Sin embargo, documentos de archivo calificaron el proyecto de operacionalmente poco prometedor, lo que refleja claramente el resultado. La tecnología era interesante, pero estaba sujeta a demasiadas limitaciones para convertirse en una herramienta práctica.